Un breve resumen de 5 cuentos más del libro, Los gauchos judíos, escrito por Alberto Gerchunov. Presentación por Isan. El boyero. Don Remigio Calamaco era el boyero de Rají, un hombre de gran carácter y presencia en la colonia. Viejo y curtido por el tiempo, siempre se le veía montando a caballo, ya fuera en el potrero o cerca de las quintas, silbando mientras recorría los campos. Su rostro era arrugado y marcado por cicatrices, con una larga melena y barba agitadas por el viento mientras montaba su caballo Pangaré. Había sido soldado de Crispín Velázquez, un caudillo de Villaguay, y luchó en su juventud en varias batallas. En sus tardes de lluvia, se reunía con los mozos judíos en la carpa, donde relataba sus hazañas de guerra, siempre mencionando a su comandante Velázquez. Don Remigio no sabía leer, pero poseía una gran sabiduría popular, compuesta de anécdotas de combates pasados y dichos camperos. Además, era famoso por su destreza en el arte de payar y por sus duelos con daga. Ya en su vejez, aunque su vida había cambiado con el paso del tiempo y la llegada de los extranjeros a la colonia, aún evocaba su juventud mientras tocaba su guitarra. Rajil era su hogar, y pasaba sus días domando caballos y ayudando con el ganado, sin entender completamente los ritos hebraicos de sus vecinos, pero respetándolos. En su última gran hazaña, un domingo en la pulpería de la capilla, se enfrentó a un gaucho llamado Castro en una carrera de caballos. El Pangaré de Don Remigio era superior, pero en una pelea que siguió tras el accidente de la carrera, Castro resultó herido de muerte por una daga que Remigio usó para defender a su hijo. La noticia del evento recorrió rápidamente la colonia, siendo comentada por los judíos en la sinagoga y las mujeres en sus casas, y puso fin a la vida de este glorioso gaucho, quien murió en una celda de cárcel, lleno de nostalgia y recuerdos de una era que ya no existía. La muerte del rabí Abraham. En el gélido invierno de Rají, en una escena que evocaba paisajes rusos por la escarcha que cubría la campiña, el rabí Abraham, una figura serena y piadosa, preparaba su jornada en la chacra. Entre las tareas matutinas, con su familia y peones ocupados en sus labores, realizó sus oraciones en hebreo, invocando bendiciones universales con solemnidad. El conflicto surgió cuando Abraham insistió en emplear a dos bueyes específicos, el manso y el gordo, para arar, contradiciendo la voluntad de don Goyo, un peón perezoso pero obstinado. La discusión escaló rápidamente y culminó en tragedia cuando don Goyo, en un arranque de furia, apuñaló al rabí Abraham en el pecho con su facón, dejándolo mortalmente herido en el corral. Los vecinos acudieron conmocionados, las mujeres lloraron desconsoladas, y el cuerpo del rabí, envuelto en un lienzo blanco, yacía con una expresión de dolor que evocaba a Jesucristo, acentuando su figura venerable y martirizada. Su asesinato marcó un momento de profundo luto para la comunidad, conmocionada por la violencia repentina en un entorno de labor y fe. La lechuza. Jacobo, montado en su caballo petizo, pasó frente a la casa de Reiner y saludó en criollo. La vieja, Perla, respondió en su lengua materna, el judío, y le preguntó si había visto a Moisés, quien había salido por la mañana en busca de un tordillo. Jacobo, tras aclarar algunos detalles sobre el camino tomado por Moisés, intentó tranquilizar a Perla, que temía por su hijo, pues había salido sin revólver y con pocas provisiones, a pesar de que se rumoraba que cerca de los campos de Orstein merodeaban bandidos. La tarde caía lentamente, y la atmósfera otoñal y melancólica se mezclaba con una sensación de inquietud. La conversación entre Perla y su hija, doña Eva, pasó a otro tema, como la historia de un cuervo que anunciaba la muerte según las tradiciones judías. La inquietud de la madre creció cuando una lechuza voló sobre el corral, graznando de manera ominosa. Perla, para calmar a su madre, recordó una historia de un misal que había sido devuelto por una mujer a su primer novio muerto, después de seguir el consejo de un rabino. La historia dejó una profunda impresión en Eva. Mientras la lechuza continuaba observando a las mujeres desde el poste, un ruido en la distancia alertó a la madre e hija. En la oscuridad, el sonido de un caballo galopeando se acercaba rápidamente, y cuando finalmente se vio el caballo blanco de Moisés, llegó sin jinete, con la silla ensangrentada, confirmando sus peores temores. Las bodas de Camacho. La boda entre Pascual Lisk, hijo del acaudalado terrateniente de Espíndola,
y Raquel, una joven de belleza destacada y personalidad reservada, era un evento esperado con entusiasmo por las comunidades judías cercanas. Preparativos fastuosos incluyeron vinos, cervezas y refrescos rosados con sellos de lacre, junto con comida tradicional como pescado relleno y gansos asados. Sin embargo, Raquel estaba profundamente afligida, pues su amor verdadero era Gabriel, un joven de San Gregorio, a quien las circunstancias familiares le impidieron elegir. Durante la celebración, marcada por danzas judías y la suntuosidad de los banquetes, Gabriel irrumpió en la escena. En un giro dramático, se fugó con Raquel en un salki, dejando a los invitados desconcertados y a la familia Lisca humillada. La ceremonia, que comenzó con pompa y rituales sagrados, terminó en un escándalo que evidenció la lucha entre tradición, amor y libertad personal en las colonias judías de la época. La visita. La estancia de don Estanislao Benítez, situada cerca de Rají, se destaca como un símbolo del paisaje entrerriano, con su caserón rodeado de campos atravesados por arroyos y cardales. Don Estanislao, un veterano gaucho de profundas raíces, compadre de don Crispín y amigo de Justo José de Urquiza, encarna el heroísmo y la nobleza de su tierra. Su legado de valentía, desde las guerras pasadas hasta las domas actuales, lo convierte en una figura respetada entre los gauchos y los colonos judíos de la región. La visita del matarife Rabí Abraham con su familia marca un encuentro significativo entre culturas. Durante el viaje hacia la estancia, el silencio nocturno y el entorno natural generan una atmósfera de introspección y serenidad, acentuada por el repique lejano de una campana que conmueve profundamente al rabino. Al llegar, son recibidos calurosamente por la familia Benítez, cuya hospitalidad y calidez reflejan la vida sencilla y cordial del campo. La conversación fluye entre relatos de viaje, elogios a la hospitalidad criolla y reflexiones sobre la belleza y peculiaridad del cielo entrerriano. Don Estanislao, movido por el amor a su tierra, entona con su guitarra coplas que glorifican a Entre Ríos, expresando su profundo arraigo y veneración por la región. La interacción entre las familias, las risas bajo la luna y el ambiente cargado de aromas y tranquilidad nocturna pintan un cuadro de comunión entre tradiciones, naturaleza y humanidad. Fin. Un breve resumen de 5 cuentos más del libro, Los gauchos judíos, escrito por Alberto Gerchunov. Presentación por Isan. Bibliografía. Gerchunov, Alberto. Los gauchos judíos. Talleres Gráficos Joaquín C.C., 1910.